Colombia Espírita Radio TV presenta Encuentros Espíritas, un espacio para la reflexión y el desarrollo espiritual. El hombre en el concepto espírita. El hombre en el concepto espírita presenta aspectos no encontrados en el pensamiento materialista. Para el materialismo, el espíritu no es más que una forma de actividad de la materia que, en determinada fase de su evolución, de la forma simple hacia otras más complejas, adquirió la conciencia. No desconocemos que para la psicología organicista, que aún se encuentra presa a la visión materialista, el ser humano es compuesto solamente de materia, no poseyendo alma o espíritu. Para los defensores de este pensamiento, la depresión sería algo relacionado, en parte, con el organismo de la persona enferma y por otra parte con la influencia del medio al que ella fue llevada a vivir. Por lo que se puede percibir del resumen presentado por Kardec, el hombre está compuesto por estos elementos: cuerpo, biosoma o fluido vital, perispíritu y espíritu. Pero surge entonces la pregunta: ¿existe o no el espíritu o el alma? Para aquel que no cree en su existencia, esta obra se torna pueril. Sin embargo, la existencia del espíritu está hoy comprobada científicamente. No solamente las religiones afirman de su existencia, como también los investigadores y científicos liberados de preconceptos que consiguen demostrar su realidad. En el presente, el espíritu deja de ser un asunto exclusivo de teólogos y pastores, religiosos y filósofos, para tornarse algo perfectamente demostrable en el laboratorio. En ese sentido, podremos tratar la extraordinaria contribución de los llamados transcomunicadores, los que a través de grabaciones, teléfonos, fax, fotos, filmaciones, computadores y otros recursos adicionales, graban las voces de los espíritus y otros sonidos e imágenes del mundo espiritual. La física viene hablando abiertamente de los universos paralelos. La mediumnidad, en todos los tiempos, a través de sus variadas manifestaciones, tales como la videncia, la audición, la psicografía, la psicofonía, la xenoglosia, viene demostrando y documentando la existencia del alma, su supervivencia a la muerte y en consecuencia su comunicabilidad con los hombres. Las materializaciones ocurridas en todas las épocas corroboran las afirmaciones hechas por teólogos e investigadores despojados de pasión, verdaderos sacerdotes que por la intuición y por la comprobación guardaron siempre la seguridad de la existencia del alma. La psicología transpersonal acepta, defiende y comprueba con seguridad la existencia del principio espiritual en la criatura. Al establecer contacto con los espíritus, Kardec preguntó: ¿qué es el espíritu? Y recibió esta respuesta: el principio inteligente del universo. Más adelante indagó también: ¿qué es entonces el alma? Y obtuvo la siguiente respuesta: un espíritu encarnado. Tenemos pues lo que ya se registró un poco antes: el alma es un espíritu encarnado y el espíritu es un alma desencarnada. El sabio León Denis, en su respetable obra Después de la muerte, anotó: el estudio del universo nos conduce al estudio del alma, a la investigación del principio que nos anima y dirige nuestros actos. Ya lo dijimos, la inteligencia no puede provenir de la materia. La fisiología nos enseña que las diferentes partes del cuerpo humano se renuevan en un lapso de tiempo que no va más allá de algunos meses. Bajo la acción de dos grandes corrientes vitales, se produce en nosotros una permuta permanente y perpetua
de las moléculas. Aquellas que desaparecen del organismo son sustituidas una a otra por otras provenientes de la alimentación. Desde las sustancias blandas del cerebro hasta las partes más duras de la estructura ósea, todo en nuestro ser físico está sometido a continuas mutaciones. El cuerpo se disuelve y numerosas veces durante la vida se reforma. Mientras tanto, a pesar de esas transformaciones constantes y a las modificaciones del cuerpo material, siempre somos la misma persona. La materia del cerebro puede renovarse, pero el pensamiento es siempre idéntico a sí mismo y con él subsiste la memoria, el recuerdo de un pasado del que no participó el cuerpo actual. Hay, pues, en nosotros un principio distinto de la materia, una fuerza indivisible que persiste y se mantiene entre esas perpetuas sustituciones. Sabemos que por sí misma la materia no puede organizarse y producir vida. Desprovista de unidad, ella se disgrega y se divide al infinito. En nosotros, al contrario, todas las facultades, todas las potencias intelectuales y morales se agrupan en una unidad central que las abraza, une y aclara. Y esa unidad es la conciencia, la personalidad, el yo o el alma. El alma o espíritu posee varios atributos. Dentro de esos atributos destacamos los siguientes: el pensamiento, el sentimiento, el libre albedrío, la memoria y la voluntad. El espíritu tiene por destino la perfección relativa. Para alcanzar esta meta, se vale del esfuerzo, del estudio, del trabajo, del desarrollo de todas sus potencialidades, empeñándose en el despertar y en el crecimiento de su Cristo interno, lo que hace a través de varias etapas evolutivas o reencarnaciones. Procedemos a leer esta interesante pregunta del ya mencionado Libro de los Espíritus. El espíritu propiamente dicho no tiene ninguna cobertura o, como pretenden algunos, está siempre envuelto en una sustancia cualquiera. La respuesta fue la siguiente: lo envuelve una sustancia vaporosa para tus ojos, pero aún bastante grosera para nosotros, no obstante suficientemente vaporosa para poder elevarse en la atmósfera y transportarse a donde quiera. Envolviendo el germen de un fruto está el periesperma, del mismo modo una sustancia que por comparación se puede llamar periespíritu sirve de envoltorio al espíritu propiamente dicho. De ese modo se puede concluir que el espíritu, cuando está en la tierra, presenta un envoltorio llamado así periespíritu y por otro denominado cuerpo orgánico. Al producirse la muerte, el espíritu se deshace de la vestimenta orgánica, manteniéndose vivo y envuelto por ese cuerpo semimaterial que le permite entrar en contacto con los hombres. Ese cuerpo espiritual permanece con el espíritu durante todo el tiempo. Cuando desencarna, lo conservará en cuanto permanezca en el mundo espiritual, y al retornar para una nueva encarnación y en otro cuerpo especialmente preparado para él, el espíritu traerá consigo la vestimenta periespiritual. La memoria no es algo simplemente orgánico. Además de ser uno de los atributos del espíritu, también se encuentra presente en el periespíritu. El periespíritu es, por consiguiente, el repositorio natural de todas las experiencias y conquistas acumuladas por el espíritu, constituyendo para él una forma de archivo. Cuando el espíritu reencarna, trae consigo de forma latente todos los recuerdos de sus vidas anteriores. Recuerdos estos que podrán ser evocados en circunstancias especiales. Si la memoria estuviese radicada solamente en el cerebro físico, nada sobreviviría a la muerte. Por lo tanto,
En el perispíritu encontraremos los registros de todas las experiencias vividas, porque él tiene, entre otras, la función de conservar las adquisiciones. Gabriel Delaney, en su obra La reencarnación, escribe lo siguiente: el alma humana está asociada a una sustancia infinitamente sutil, a la cual Allan Kardec dio el nombre de perispíritu. Ese cuerpo espiritual existe durante la vida y sobrevive a la muerte. Es el molde en el cual la materia física se incorpora, o más exactamente, el plano ideal que contiene las leyes organogénicas del ser humano. El perispíritu está ligado al cuerpo por intermedio del sistema nervioso. Toda sensación que conmueve a la masa nerviosa desprende esa especie de energía a la cual se dieron diversos nombres: fluido, fluido nervioso, fluido magnético, fuerza psíquica, fuerza biológica. Esa energía actúa sobre el perispíritu para comunicarle el movimiento vibratorio particular según el territorio nervioso que fue excitado. Por ejemplo, la vibración visual, la auditiva, la táctil, la muscular, etc. De manera que la atención del alma sea despertada y que se produzca el fenómeno de la percepción. Desde ese momento esa vibración forma parte, para siempre, del organismo periespiritual, porque en virtud de la ley de conservación de la energía, ella es indestructible. Sin duda podrá desaparecer del campo de la conciencia, pero como vimos, persiste inalterada en las profundidades de esa memoria latente a la que hoy se llama inconsciente. Fueron las experiencias espíritas que establecieron la seguridad absoluta de ese cuerpo espiritual que se torna visible durante el desdoblamiento del ser humano y que demuestra su persistencia después de la muerte, por las apariciones y sobre todo por las materializaciones. Porque el perispíritu es indestructible, después de la muerte conservamos la integridad de todas nuestras adquisiciones terrestres, y entonces la memoria despierta plena en los seres suficientemente desarrollados, de manera que podemos abrazar el panorama de nuestra pasada existencia. Dharma Mota Argollo, a su vez, así se expresa al respecto: el perispíritu es el vehículo en donde son grabados los resultados del proceso evolutivo del hombre, esto es, el fruto de las interacciones de los seres con el medio ambiente en su globalidad. Las experiencias existenciales repetidas ad nauseam son fijadas en él como reflejos condicionados psicosomáticos, tornándose en substratos conductores de los procesos mentales y fisiológicos. Y el mismo autor prosigue: a través de los estudios mediúmnicos contemporáneos, así como de las reflexiones de notables investigadores y pensadores espiritistas de ayer y de hoy, constatamos que las actividades del perispíritu abarcan inclusive la dimensión psicológica, por lo que es no sólo responsable por el control del automatismo fisiológico, sino que es igualmente la sede del registro de los hechos de orden psíquico, como la memoria, el inconsciente pasado y actual, en fin, todos los fenómenos mentales. Esto es así porque el perispíritu se organiza en diversos niveles de energía que se responsabilizan por los matices de la manifestación fisiopsicológica de los individuos. Sin embargo, como el perispíritu es un complejo orgánico, el verdadero responsable por la existencia y funcionamiento del ser es el principio inteligente o espíritu propiamente dicho, centella divina, rayo consciente del pensamiento de Dios. En el desarrollo de esta tarea, volveremos a los tópicos espíritu y perispíritu, asociándolos al tema examinado. Por ahora, que quede registrado: sobre todo es el espíritu quien efectivamente podrá caer en depresión, como consecuencia y por extensión podrá afectar al perispíritu y al cuerpo orgánico. Cuando se analiza la cuestión de la prevención o cura de la depresión, es imperativo atender a la esencia espiritual del ser y a su vehículo perispiritual,
so pena de abordarla de forma miope y superficial y por lo tanto incompleta. No se deja de considerar la influencia del cuerpo sobre la mente o espíritu, y bien puede darse el caso de que un problema fisiológico presente reflejos en la psiquis, no obstante aún en las llamadas causas orgánicas de la depresión. La atención al espíritu es de capital importancia para el tratamiento. El espíritu André Luis, estudiando al hombre de acuerdo con el espiritismo, establece que él está compuesto de un cuerpo, de un fluido vital individualizado o biosoma, de un psicosoma, de un cuerpo mental y de espíritu. Y Dajalma Mota Argollo, a su vez, así ve la composición del hombre: espíritu, niveles energético y mentales, nivel mental que se divide en superconsciente, consciente y subconsciente, el psicosoma o espíritu, el biosoma o doble y el cuerpo. De otro lado, Jorge Andrea dos Santos, médico y también renombrado escritor espírita, entiende que el hombre está compuesto por el inconsciente puro o espíritu, el inconsciente pasado o arcaico, el inconsciente actual, el cuerpo mental, el periespíritu o psicosoma, el doble etérico y finalmente el cuerpo físico. El libro de los espíritus es un verdadero manual de educación, en el más amplio y elevado sentido del término. Su objetivo explícito es enseñar y educar. El libro de los espíritus es la obra fundamental del espiritismo. Encontramos las siguientes enseñanzas en el libro de los espíritus, que apareció el 18 de abril de 1857 en la ciudad de París. Él contiene nuevos conocimientos, una nueva concepción del hombre, una nueva concepción del universo y la sintonía del hombre con Dios. En la estructura didáctica del libro de los espíritus encontramos la existencia de Dios, el examen del problema de la creación, el hombre en el contexto universal, la naturaleza espiritual del hombre, la investigación del mundo después de la muerte, la revelación de la ley de la reencarnación,
el estudio de las relaciones de los espíritus con los hombres, el desvelar de la ley de adoración, las penas y recompensas futuras, Jesús como modelo de perfección humana y la educación integral. No estamos lidiando con un simple libro, sino con una obra que es cimiento de una doctrina dictada por espíritus superiores y analizada, comentada y organizada por un educador que se llamó León Hipólito de Nizar-Rivel, Allan Kardec. Adentramos con estos apuntes en el terreno de la educación moral. La cuestión 629 del Libro de los Espíritus remite la educación para el campo de la moral, definiéndola y dando al hombre dos reglas fundamentales de comportamiento: hacer todo teniendo en cuenta el bien y hacer todo teniendo en cuenta el bien de todos, pues moral es la regla de la buena conducta y por tanto de la distinción entre el bien y el mal. Se fundamenta en la observación de la ley de Dios. ¿Es realmente el Libro de los Espíritus un compendio pedagógico en el más amplio y profundo sentido? Todo el estudio hecho sobre la educación moral se basa en la filosofía espírita, lo que no podría ser diferente, llamándonos la atención ese punto muy importante: no existe educación sin filosofía. Si no sabemos para qué educamos, no tendremos cómo educar. ¿Cuáles son los principios de la filosofía espírita de la educación? Es la filosofía espírita de la educación muy rica, profunda y única, en cuanto que ofrece parámetros para la educación integral del ser, desde que lo posiciona como espíritu inmortal. En la pregunta 917 leemos que el egoísmo se debilitará con la predominancia de la vida moral sobre la vida material. Y justamente la educación moral es el resumen de la filosofía espírita de la educación, pues es el instrumento eficaz de combate del egoísmo y del materialismo. Pero ¿cómo promover la educación moral? La respuesta a esa indagación está en la pregunta 918 del Libro de los Espíritus. El espíritu prueba su elevación cuando todos los actos de su vida corpórea constituyen la práctica de la ley de Dios y cuando comprende por anticipación la vida espiritual. Llevar al educador las operaciones concretas de observación de los fenómenos de la naturaleza, su manipulación para sentir la grandiosidad de la creación divina y posicionarse en cuanto es hijo de Dios, con capacidad para transformar, para cooperar, pero no para crear, es construir en él la humildad y la solidaridad, la comprensión de la importancia de la ecología, y así en adelante, cuando entonces perciba el funcionamiento de leyes sublimes rigiendo los aspectos físicos y morales de la vida. Solamente así, a través de la observación, del diálogo, de la vivencia, hará de sus actos la práctica de la ley divina, que es la ley de amor, bondad y justicia. Estamos hablando de promover la espiritualización del ser. Esa espiritualización se concreta en la medida en que el espíritu se sensibiliza delante de la vida, del prójimo y de sí mismo, dejando de ser indiferente en lo que los educadores, padres y profesores
deben orientarlo para el autoconocimiento o autoeducación conforme a información de la pregunta 919. El conocimiento de sí mismo es, por tanto, la llave del mejoramiento individual. Ese conocimiento es tan importante que Allan Kardec, en el comentario a la pregunta 928A, alerta para tener cuidado con la elección de la carrera profesional, pues frecuentemente sofocamos las tendencias de nuestros hijos o de nuestros alumnos, no permitiendo que ellos descubran por sí mismos lo que mejor les conviene para las realizaciones de su progreso intelectual y moral. Dejamos que las conveniencias sociales se sobrepongan a las aptitudes, motivo por el cual diserta Kardec, diciendo lo siguiente: si una educación moral lo tuviese al espíritu preparado por encima de los necios preconceptos del orgullo, jamás él sería cogido desprevenido. Así, continuando el razonamiento presentado por el Libro de los Espíritus, podemos formular las características del hombre moral, aquel que recibe la educación moral conforme es enunciado en la pregunta 941. Elevación por encima de las necesidades artificiales de las pasiones, moderación de los deseos, conducta de calma y serenidad, felicidad como bien que hace, superación de las contrariedades sin dolor. Cuando sufrimos, debemos entender que estamos sufriendo las consecuencias de alguna violación de las leyes de Dios, pues no existe dolor sin razón, lo que nos lleva al entendimiento que el hombre moral, espiritualizado, dignificado en el bien que prodiga, adelantando por tanto en la escala de la evolución, posee una conciencia tranquila y una existencia repleta de felicidad, incluso que no sea un vencedor en el orden social establecido. Ese es el resultado de la educación moral del espiritismo, que esclarece las virtudes y sus consecuencias, llevando al espíritu a la plenitud de su inmortalidad. Nuevamente, es Allan Kardec, comentando las enseñanzas de los espíritus superiores, esta vez en la pregunta 964. El Libro de los Espíritus es una verdadera obra pedagógica, repleta de nuevas enseñanzas, ofreciendo al hombre el verdadero y profundo entendimiento sobre la educación moral, sobre el arte de la formación del carácter que, cuando es colocado en práctica en la familia y en la escuela, irá a renovar a los individuos y a la sociedad. Por tanto, es preciso que abordemos lo que enseña el espíritu reencarnado principalmente en el periodo de la infancia, y ese abordaje, calcado aún en varias cuestiones de la obra básica, mostrará que el espiritismo es una doctrina constructiva del ser. Como decimos, la filosofía espírita de la educación se preocupa con el cómo se enseña y lo que se enseña, conforme la respuesta de los espíritus superiores a la pregunta 966. ¿El niño comprende de la misma manera que el adulto? Además, eso depende también de lo que se haya enseñado. Es en ese punto que hay necesidad de una reforma. La pregunta de la espiritualidad tiene soberanas razones. El niño, espíritu reencarnado, no comprende de la misma manera que el adulto lo que está probado por las investigaciones de la epistemología genética, de la psicología de la educación del constructivismo. No se trata de una formulación filosófica, de especulaciones pedagógicas, sino de hecho comprobado. Completando el asunto, encontramos en la pregunta 974A. Si enseñáis cosas que la razón rechazará, más tarde, produciréis una impresión que no será duradera ni saludable. A través de las producciones cinematográficas, televisivas, juegos, historias en cómic, literatura de ficción,
mantenemos una enseñanza completamente fuera del buen sentido, de la lógica, mezclando fantasías con creaciones bizarras, creando mundos imaginarios sin connotación con la realidad, haciendo que los héroes usen las mismas armas de los bandidos, como si la paz pudiese ser conquistada a través del uso de la violencia. Y también en las escuelas y en la familia enseñamos de forma catedrática, sin el ejercicio del diálogo, del trabajo constructivo, obstinado en utilizar ejercicios rápidos, fórmulas cerradas y discursos repetitivos. Con el dominio de sí mismo, el niño ahora adolescente o joven tenderá a rechazarla, tal vez cargando frustraciones, esa enseñanza equivocada. La enseñanza debe transmitir la verdad del alma inmortal, las razones de la fe en Dios, trabajar los valores morales e incentivar la conquista de virtudes. Debe volverse a la formulación del hombre de bien con el hombre en el mundo, discutiendo su vida social, la cuestión de las relaciones, la finalidad de la existencia. Debe trabajar la sensibilización de los sentimientos, envalentonar al educado a la autoeducación y finalmente enseñar las ciencias y la cultura de forma práctica para la utilización del día a día. ¿Y cuál es el resultado de esa enseñanza? La respuesta está en la pregunta 1019 del Libro de los Espíritus. El bien reinará en la tierra cuando entre los espíritus que vienen a habitar los buenos superan a los malos. Entonces ellos harán reinar el amor y la justicia, que son la fuente del bien y de la felicidad. Es por el progreso moral y por la práctica de las leyes de Dios que el hombre atraerá para la tierra a buenos espíritus y apartará a los malos. Pero los malos solo la dejarán cuando el hombre haya barrido de aquí el orgullo y el egoísmo. Ese es el resultado de la enseñanza espírita, de la educación formulada según la filosofía espírita. La propuesta de una pedagogía integral, considerando al educado un espíritu reencarnado, trabajando sus potencialidades intelectuales y emocionales, caracteriza la educación espírita y que está toda en el Libro de los Espíritus, obra fundamental, base del espiritismo. El hombre de bien construirá el reino de Dios en la tierra, o sea, vivirá dentro de los principios del amor y de la justicia, considerando para todos derechos y deberes iguales. Para eso hay que progresar moralmente y esforzarse por practicar el bien. ¿Qué mejor pedagogía que esta? Es el Libro de los Espíritus una verdadera obra educacional para el espíritu. Colombia Espírita Radio TV presentó Encuentros Espíritas. Esté pendiente de nuestra siguiente emisión.